Hoy hablamos con Juanpa Frutos de un momento trascendental en la historia del fútbol español. Los días e instantes previos a las elecciones que enfrentaron a Ángel María Villar y Gerardo González. La génesis del Villarato. Unas circunstancias que posiblemente den respuesta a muchas de las preguntas que nos estamos planteando estos días. Vamos a ello. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Juanpa Frutos. ¿Qué tal, Juanpa? ¿Cómo estamos? Pues bien, muy bien. Después de lo de Di Stéfano, vamos a explicar otro tema que yo creo que no se conoce muy bien, pues a que se ha hablado de ello, al menos no se conocen los detalles, Eso es. que son muy importantes y que muchos de ellos van a sorprender, incluso algunos van a dejar alucinados a la gente que nos vea. A más de uno, sí. A más de uno, en relación no al Villarato, no a los hechos que sucedieron a eso que se llamó Villarato, no a esos arbitrajes, no, sino al origen del Villarato. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo fueron esos días anteriores a aquella famosa elección, a esas elecciones a la Federación Española que disputaron Ángel María Villar y Gerardo González? ¿Y qué sucedió en los meses posteriores? Porque gran parte de este relato, que vamos a explicar, como veréis, tiene mucho que ver con lo que estamos escuchando estos días. Sí, sí. Esto os va a abrir los ojos de por qué de algunas cosas que estamos escuchando estos días. Ahora va a cuadrar más todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿me dejas que haga una génesis inicial incluso Sí. a esto? Es una pregénesis a la génesis, que es la situación en el Barcelona. Déjame que tome la palabra, luego te pasaré con el tema ya de las elecciones, porque, bueno, como soy de aquí de Barcelona, lo viví muy de cerca. Entonces, Joan Laporta aparece en la escena de Barcelona a través de una asociación que se llamó el Elefant Blau, ¿vale? El elefante azul. Bueno, esta plataforma se creó en 1997 y básicamente su razón de ser era una crítica feroz a la gestión de José Luis Núñez. Durante años estuvieron constantemente haciendo campañas informativas en los medios de comunicación, machacando a la gente con lo perniciosa que estaba siendo esa gestión en lo económico, pero también incluso poniendo en duda la legalidad o de algunos movimientos de esta Junta. Entonces, tuvieron un lema que Joan Laporta lo estuvo repitiendo durante prácticamente 6 años hasta que fue presidente, que era vamos a levantar las alfombras, hay que levantar las alfombras. Ya digo, en una insinuación de que ahí debajo de las alfombras había mucho polvo. Y en 2000 ya ante la presión social Núñez dimite y hay unas elecciones en las que Gaspar gana a Lluís Bassat y se proclama presidente y Gaspar está durante 3 años presidiendo el club. Durante estos 3 años, Laporta, que había ido en la candidatura de Bassat, en las anteriores, está esos 3 años, ya digo, insistiendo con el lema de levantar las alfombras, y se presenta por separado a Lluís Bassat, de hecho se enfrenta a él, cuando dimite Gaspar, se enfrenta a Lluís Bassat, Laporta, y poniendo mucho énfasis en este hecho. Nosotros vamos a regenerar el club y vamos a limpiarlo, ¿vale? Laporta gana y no levanta las alfombras. No hizo tal cosa. Reclama, nada más, sucede una cosa y es que nada más proclamarse presidente, primero intenta retrasar su proclamación como presidente, porque él se proclama presidente, él gana las elecciones el 16 de junio del 2003, pero creo que fue hasta el 22 de junio. Intenta retrasar la proclamación como presidente para que la deuda, porque recordemos que en ese mandato de Gaspar, Florentino ficha a Figo y Gaspar malgasta ese dinero de Figo con fichajes que le salen mal y aumenta la deuda hasta unos límites importantes. Creo que eran como 70 millones de euros, que no está nada mal en la época. Y entonces lo que pretendía Laporta era que eso no le afectara a su presidencia. Ya sabéis que
tú avalas, ¿no? O sea, la junta directiva avalaba los presupuestos y cuando termina el mandato, pues tiene que dar cuenta de ello. Si sales con pérdidas en todo tu mandato, pues ese dinero, teóricamente, según la ley del deporte, sale de ese aval. Entonces, yo creo que se pretendía llegar a esa situación, ¿no? De, bueno, este mandato hasta 30 de junio no me corresponde a mí y a partir de ahí miramos las cuentas y vemos cómo ha salido el mandato de Gaspar. Exacto. Gaspar, Laporta, que ya digo, inició la due diligence, esa auditoría externa para investigar lo que fue las cuentas de Gaspar, no hizo pública nunca esa investigación. Está claro que hubo un pacto entre los dos. En ese momento hay un pacto entre Gaspar y Laporta. No se sabe a cambio de qué, pero ahora vais a empezar a entender en qué consistía ese pacto. Pero algo sucede para que Laporta decida no levantar las alfombras, no iniciar la acción de responsabilidad, es decir, denunciar a Gaspar para que hiciese, para que, bueno, pagara con el aval. Eso para es. pagar el aval, no lo hace. Y encima lo que hace Laporta es cargar todas las amortizaciones de aquellos jugadores con los que ya no iba a contar, pues el gasto lo carga en el mandato, en el ejercicio de Gaspar, que lo acepta, aunque fuera en contra suya, porque bueno, estaban engrosando la deuda de su mandato, Gaspar lo acepta. Hay un juego aquí de intereses por parte de los dos que, claro, sorprendió mucho. ¿A qué están jugando estos dos ahora, después de tantos años a la greña, ¿no? Entonces, ahí se queda eso. Digo, en Barcelona hubo mucha sorpresa por esta reacción de Gaspar, pero entonces, en 2004, empezamos a entender ya de qué iba la cosa. En 2004 se produce un hecho que es histórico para la historia del fútbol español, totalmente. Es casi, vamos, hay un antes y un después, ¿no? Totalmente. Y son esas elecciones de Villar y Gerardo González, que, bueno, más o menos ponnos en antecedentes de cómo fueron los hechos. Pues en esas elecciones pues también había bastantes críticas al mandato de Villar al mando de la Federación Española de Fútbol y bueno, pues se presenta por fin Gerardo González y la Liga de Fútbol Profesional decide en una reunión unos días antes de las elecciones votar todos en bloque a Gerardo González, quitando dos equipos, que eran el Bilbao y el Tenerife, pues porque Ángel María Villar es exjugador del Athletic Club de Bilbao y Padrón, el vicepresidente, pues es de allí, de Tenerife. Entonces, quitando esos dos clubes que les permiten, entre comillas, no votar al candidato a Gerardo González, el resto de clubes son 30 votos nada menos. Se necesitaban 91 para ganar las elecciones, es decir, son 180 votos en total, por la mitad más uno son 91. Y con esos 30 votos se garantizaba a Gerardo González que fuera a salir. Sí. Entonces, lo que ocurre ahí es la clave de todo esto, ¿no? Que es que de repente aparece Gaspar en todo este tema. Que hasta entonces nadie había relacionado nunca a Gaspar con Villar. Nunca, hasta pocas horas antes de la votación. Pocas horas antes de la votación. Y convence a una serie de clubes para que voten en contra de Gerardo González y a favor de Ángel María Villar. En este caso, pues vota Laporta, el Barcelona, vota el Sant Andreu, del que era presidente Gaspar, y algún equipo más, pues como incluso el Eibar y algún equipo más. Hay que decir que previamente se había reunido también no solo la Liga, sino la Federación Catalana, y habían decidido también los 13 votos de la Federación Catalana dárselos también a Gerardo González. Y entre esos estaba el Sant Andreu, el Barça, el Girona y algún equipo más, ¿no? Y bueno, ¿cómo se organiza todo eso? Que hay un entrenador, dos jugadores de fútbol sala, en fin, todos en bloque habían decidido en esa reunión con un montón de asambleístas que se habían presentado en la reunión, que luego, si quieres también, eso lo conoces tú mejor, hablaremos de esa asamblea, de quiénes fueron por parte de quién los envió. Pues se vota a favor de Gerardo González, pero luego eso no ocurre en la elección.
ahí al final termina ganando Villar por 20 votos, con esas traiciones de esa serie de votos. Y como consecuencia de esa traición, hombre, Gerardo González, al que más achaca la traición es a Joan Laporta. Sí, un apunte. Sí. Nada, pero una semana antes, o incluso no diría una semana antes, unos días antes, todo el mundo, todos los medios daban por hecho que el ganador ya estaba hecho. O sea, las elecciones ya estaban ganadas por Gerardo González. Sí. Porque había conseguido, él decía que ya tenía 98 votos de los 91 necesarios, y prácticamente le apareció en muchos medios, pues prácticamente diciendo, ya tengo votos de sobras, ya he llegado. La noche antes, vamos a poner ahora el audio de esa intervención de Gerardo González en la radio. José Ramón de la Morena, ¿no? José Ramón de la Morena. Pues la noche anterior a las elecciones, pues José Ramón de la Morena llama a Gerardo casi para felicitarles, que el tono de José Ramón de la Morena, como bueno, mañana vas a ser proclamado presidente de la Federación Española, y Gerardo González aparece con un tono muy alicaído y dice, no, ha pasado algo esta noche. José Ramón, ¿pero cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? Es que ha habido unas reuniones. ¿Por parte de quién? De Joan Gaspar. Y ahí, la primera vez que se oye el nombre de Joan Gaspar es ahí. Y dije a González, que Joan Gaspar ha habido unas reuniones, ha pasado algo y puede haber cambiado todo. Gerardo González, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le tiene miedo a esta noche? No, en absoluto. ¿Son peligrosas estas noches? Pueden ser peligrosas, supongo, para hacer algún tipo de maniobra orquestada en la oscuridad y dirigida por Joan Gaspar y algún otro. Pero yo no le tengo miedo. Yo confío en mis fuerzas, en mis posibilidades y sobre todo en mi gente. ¿Se pueden cambiar muchas intenciones esta noche? Alguna podría cambiarse. Ahí ya tenemos que Joan Gaspar aparece, pum, irrumpe, y como dices tú, modifica todos esos votos que dieron un vuelco a la situación, entre ellos el de Joan Laporta. Sigue. Entonces, gana las elecciones Villar. Villar siempre contaba con los votos en bloque de los árbitros, que también esto es importante. Sánchez Arminio, y de hecho los árbitros ni siquiera escucharon a la candidatura de Gerardo González. No se quisieron reunir nunca con la candidatura de Gerardo González. Tenían unas reivindicaciones, pero no escucharon si Gerardo González las iba o tenía alguna propuesta para ellos o no. Simplemente iban a votar a Villar. Bueno, tras las elecciones, evidentemente, claro, pues fue un shock, ¿no? para todos que no ganara Gerardo González. Y, bueno, incluso la Liga de Fútbol Profesional recrimina y me parece que multa al Barcelona por esa traición, y se le recrimina a Joan Laporta que hubiera traicionado el voto de la Liga de Fútbol Profesional. Principalmente, aunque había más clubes, pues Gerardo González hace hincapié en que es Joan Laporta. Y aparece Gaspar a defender públicamente a Laporta. Recordemos lo que acabamos de decir, que es que Laporta iba a limpiar, iba a levantar las alfombras, iba a limpiar y le iba a poner toda la responsabilidad sobre Gaspar. Bueno, pues Gaspar sale públicamente y defiende a Laporta. Voy a poner un ejemplo, para que la gente lo entienda bien. Es como si de repente Florentino Pérez comete un desliz, comienza a ser criticado. Imaginaros que aparece Ramón Calderón y sale a defender a Florentino Pérez y a decir a este hombre no lo toquéis, que su honor está más que acreditado, que tal. Y que Ramón Calderón empieza a decir todo eso de Florentino Pérez. ¿Cómo nos quedaríamos todos? Sorprendidos, ¿no? Pues eso es lo que pasó. Es decir, la persona que llevaba 3 años siendo pues fustigada y criticada y vilipendiada por Joan Laporta, de repente no solo sabemos que ha decantado las elecciones, sino que sale a defenderlo, vamos, ante todo, mucha beligerancia, ¿no? Sí, y claro, la defensa era pues que, bueno, ya sabéis que una vez que ocurren las cosas inventan un relato, y el relato en este caso era que Gerardo González era el candidato de Florentino, no el candidato de la Liga, sino el candidato de Florentino. Entonces, claro, votaron en contra del candidato de Florentino, y entonces todo con eso pues se acepta mucho mejor por su afición y por los medios, imagino, de allí. Una pregunta, Juanpa. Las primeras declaraciones de Villar, cuando, en el momento en que se proclama ganador, ya se anuncia, los periodistas van allí, le ponen las alcachofas ahí en la boca, y ¿qué es lo primero que dice Villar? ¿Qué es?
pues que le da la amnistía al Fútbol Club Barcelona por aquel suceso del cochinillo en el lanzamiento de objetos y del cochinillo en el Nou Camp. Iban a cerrar el campo durante varios partidos, una sanción fuerte, pero casualmente se produce una amnistía cuando Villar gana las elecciones gracias al voto de Laporta. Eso es lo que ocurrió. Con lo cual, pues bueno, tenemos a Villar vencedor bajo, bueno, por sorpresa de todos. Sí. Y al poco... Al poco, Villar nombra como vicepresidente de la federación a Gaspar, a Juan Gaspar, y no le nombra como un florero, precisamente. Es decir, no tiene, tiene representación. De hecho, luego veremos que es el que tiene la representación de los árbitros en el conflicto que tienen los árbitros con la Liga de Fútbol Profesional. O sea, que Joan Gaspar, tenía muy buena relación con Villar y luego se demuestra que también tiene muy buena relación con Sánchez Arminio. Porque digamos que es él el que encabeza la negociación con la Liga de Fútbol Profesional de los árbitros. Es nombrado vicepresidente el último día del año, 31 de diciembre de 2004. En 2005, por tanto, lo estrena Gaspar ya como vicepresidente de la Federación Española. Y ese es el año, pues si alguien empieza a atajar cosas, ese es el año en el que se reanudan los pagos a Negreira por parte de Laporta. O sea, correcto. Se reanuda los pagos a Negreira. Lo comento como un detalle, que cada uno haga la interpretación que quiera. Sí. Bueno, y ahí es cuando vamos ahora a explicar un hecho que es, yo creo que es relevante, porque vamos a explicar qué pasó en la Federación Catalana. Es algo que tenéis que saber, porque da magnitud de lo que estaba pasando aquí. Evidentemente es una serie de pactos. Laporta pactó con Gaspar, o más bien Gaspar con Laporta. Gaspar urdió algo aquí para ganarse a Laporta, para ganar votos para Villar, para ser vicepresidente. Pero, ¿qué pasó en la Federación Catalana? Bueno, hombre, la Federación Catalana había votado en una reunión previa a la votación esta de 2004 de la Federación, habían votado todos de darle los 13 votos a Gerardo González. Y como eso no ocurre, pues claro, lógicamente, es que directamente el presidente de la Federación Catalana vota a favor de Villar también. De hecho, hace también declaraciones a favor de Villar y entonces pues le plantean una moción de censura al propio presidente de la Federación. Entonces yo creo que de eso sabes tú bastante más. Os voy a poner una imagen ahora que es del día antes, del día anterior a las elecciones entre Gerardo y Villar, donde TV3 dice que el candidato de la catalana, de la territorial catalana, Jaume Roura, va a votar a Gerardo González porque así lo ha decidido la Asamblea General por amplia mayoría de representantes catalanes. Así se lo han no dicho, sino que le obligan a ello, a que vote, y así lo asume Jaume Roura, que como dices tú, luego se retracta. Bueno, pues ¿qué sucede? Hay una moción de censura y hay unos hechos más bochornosos, puede decir casi de la historia del fútbol español. Es un sainete digno de los hermanos, de película de los hermanos Marx. 3 de marzo de 2005, Gaspar lleva 2 meses ya como vicepresidente de la Federación Española y hay esa moción de censura contra Jaume Roura por haber traicionado lo que le habían indicado los representantes de la Federación Catalana. Hay una aclaración que conviene hacer, más bien una corrección, porque en la conversación que mantuve con Juanpa Frutos mencionamos una moción de censura que se planteó y al final no se llevó a cabo, y en lo que desembocó ese movimiento fueron unas elecciones a la Federación Catalana. Por lo tanto, el proceso que os estamos describiendo y que ahora os vamos a desarrollar hace mención a eso, a unas elecciones a la Federación Catalana en la que se presentaron 2 candidatos. Jaume Roura, que no Jaume Rouras, respaldado por Joan Gaspar, y su oposición Jordi Roche. Hay un detalle muy curioso, y es que la votación en la que había que decidir 3 días antes de la votación de Gerardo y Villar en la catalana, a quién iba a votar la territorial,
Gaspar se abstiene, como diciendo, a mí esto no me va, ¿vale? Aquí, esto no va conmigo. Pues Gaspar es el único que se abstiene. Pues bueno, llega la moción y Gaspar, para empezar, se confiesa que va a ser el director de la campaña en defensa del candidato de la Federación Catalana, del presidente de la Federación Catalana, Jaume Roura, en esa moción de censura. Él va a llevar la campaña en favor de la no moción, ¿vale? Él la financia, esa campaña, pero ya digo, la lidera y la dirige. Aunque anteriormente, ya digo, se había abstenido. Entonces hay unas votaciones. Las votaciones son tortuosas y finalmente, yo os avanzo al final, las votaciones tienen que ser anuladas por la Generalitat ante el espectáculo tan bochornoso que se dio. Y es que, bueno, empezaron a votar, parece que se detectaron irregularidades en los votos. Los dos, hay que decir que los dos candidatos, las dos candidaturas, porque había una moción que presentaba un candidato que era Jordi Roche, pues también cometió irregularidades, pero lo que detecta el miembro de la Generalitat que estaba allí presente, bueno, y todos los periodistas que estaban allí presentes, es que empiezan a votar demasiadas personas, ¿vale? Resulta que el señor Gaspar no se le ocurrió otra cosa que contratar a una empresa de trabajo temporal y a 18 euros, a uno les pagó 8 euros y a otros 36 euros el día, pues a los desempleados los llevaba fletando autobuses a la sede de la Federación de Barcelona, donde se hacía esta elección, y se hacían pasar estos desempleados pagados por la Porta por un representante de un club catalán. Esto empezó ya era sorprendente la cantidad de candidatos que estaban votando. Fueron exactos, voy a dar el dato porque es alucinante, o sea, creo que votó el 91% de los clubes catalanes. De 1.384 clubes votaron 1.270. Obviamente no es cierto, eran gente que habían mandado para allí, pues ya digo, pagados. Al final el otro candidato hizo lo mismo, llevó a un grupo de jubilados y también les hizo hacerse pasar por representantes de clubes. Sí. ¿Qué pasa? Al final era un Cristo, porque ahí iba a votar uno, y, por ejemplo, el presidente del Júpiter, es un club histórico catalán, y fue a votar y le dijeron, no, usted no puede votar porque ya ha votado. Ya ha votado. Sí, me acabo de presentar aquí, acabo de llegar, usted ya ha votado. Entonces, claro, empezaron aquí muchas duplicidades, vieron cuenta que el 91% de los clubes catalanes votaban. Hubo gente, bueno, algunos igual, quizá porque lo poco que se les pagaba, que llegaron a admitir en la puerta que estaban votando por... ¿Usted qué hace aquí? No, yo es que me han pagado 18 euros para decir que soy el presidente del BIC y que vengo a votar. No sé si este hombre es así impulsivo. No conforme con haber contratado una empresa de trabajo temporal y llevar ahí a desempleados a votar haciéndose pasar por dirigentes de clubes catalanes, llevó un autobús a empleados suyos de los hoteles a votar también, a camareros, empleadas de estas de que te hacen la cama en el hotel, a todos cocineros, los llevó allí a votar, a hacerse representantes. Bueno, aquello acabó con insultos, bueno, imaginaos, no se pegaron de milagro, el de la Generalitat intentando separarlos, Gaspar le hizo un corte de mangas al candidato rival, fue un espectáculo. La Generalitat a los pocos días anuló el proceso, porque esto no se puede dar por válido, porque es un fraude masivo. Una broma, sí. Del vicepresidente de la Federación. Eso es. La propia Generalitat acredita el fraude masivo y aquí no pasa nada. No pasó nada. Sigue siendo vicepresidente, pero haceros a la idea de las maneras de hasta dónde puede llegar esta gente y sin ningún escrúpulo. Y se dicen, ¿cómo presentan las facturas? ¿Pero cómo tal? ¿Cómo hacen esto? Que actúan sin ningún escrúpulo. Es que van para adelante y les da igual todo. Pues este hombre fue el vicepresidente de la Federación Española durante muchos años. Y es el representante de la Federación Española en uno de los hechos más relevantes que tuvo en ese 2005. ¿Puedes explicarlo, Juanpa? Pues los árbitros tenían unas reivindicaciones. Para empezar, ganaban, por lo que hemos podido ver en la época, unos 70.000 euros al año, pero tenían la reivindicación de ganar más dinero. Y luego había otra reivindicación importante de los árbitros, como era el modelo de designación. El modelo de designación hasta la época era basado en un ordenador que elegía al azar
los árbitros para cada partido con una serie de premisas. Una era que no te podía tocar un árbitro de tu propia territorial y otra, pues lo mismo que ahora, vaya, y la otra era que te tenía que tocar cada árbitro a lo sumo en un año, una vez en casa y otra vez fuera. Lo cual yo ahora mismo firmaría. Esas condiciones las firmaba. Por supuesto, yo se lo comentaba, no me acuerdo aquí, creo que fue no me acuerdo si fue a Rafa o a Tomás, para mí es lo más objetivo. Si uno es árbitro de primera, tiene que estar capacitado para arbitrar cualquier partido. Exactamente. Yo incluso lo de la territorial hasta lo quitaba, fíjate, porque a mí no me importaría que me pite, por ejemplo, del Cerro Grande, que es un árbitro de élite UEFA. A mí, porque sea madrileño no significa que sea del Real Madrid. Es más probable que los árbitros catalanes sean del Barça que un árbitro madrileño sea del Real Madrid. Pero bueno, en cualquier caso, a mí eso no me molesta, porque si es un árbitro de élite UEFA y es bueno y está capacitado, no tengo ningún problema, oye. Tengo más problemas en cómo se califican a los árbitros, cómo se producen los ascensos y descensos y tal, y cómo se designan. Entonces, si a mí me lo designan al azar en un partido, pues yo no veo mayor problema. Bueno, pues eso querían cambiarlo y querían controlar el Comité Técnico de Árbitros, controlar la designación. Entonces, quien representa a los árbitros en esa negociación con la Liga de Fútbol Profesional es precisamente Joan Gaspar. Después de todo esto que has narrado tú en la Federación Catalana y después de que, bueno, pues parecía que le habían puesto ahí, pues no sé, un poco como florero. Bueno, pues no, de florero Gaspar no tiene nada. Sí, bueno, días antes de esta reunión donde se hace esa negociación, se habían reunido los árbitros en Cantabria, en el Palacio de la Magdalena, y ahí hay unas declaraciones, digamos, bastante, las voy a intentar leer por ser literal, ¿no? Son unas declaraciones de Sánchez Arminio que no pueden quedar desapercibidas, que todos tenemos que conocerlas. En esa reunión, con esas reivindicaciones que tenían por detrás, el presidente de los árbitros dice que todo el problema, todo lo mueve alguien que lleva 2 años sin ganar nada. Estas son declaraciones literales. Todo lo mueve alguien que lleva 2 años sin ganar nada. Que ese alguien, evidentemente, se estaba refiriendo a Florentino Pérez, al Real Madrid, porque los 2 años anteriores había ganado la Liga el Valencia y el Barcelona. Esto lo dice delante de todos los árbitros. De primera y de segunda les dice el que está impidiendo pues, que no ganemos más, el que está impidiendo todas las reivindicaciones que estamos reclamando para los árbitros desde hace mucho tiempo, incluso le llevó casi a la huelga, ese no dijo el nombre. Porque luego no dijo Real Madrid ni dijo Florentino Pérez, pero dijo es un equipo que lleva 2 años sin ganar nada. Porque luego un tal Iturralde. Claro. Luego pidieron aclaraciones porque Florentino publicó en la web del club, en la web del Real Madrid, publicó la respuesta de Florentino, que voy a también a leer literal. Estoy realmente sorprendido y me resulta imposible de creer que el presidente de los árbitros españoles haya realizado esos ataques al Madrid, predisponiendo a los colegiados. No me lo puedo creer. Desde que estoy en la presidencia no solo hemos respetado siempre a los árbitros, sino que además hemos luchado para mejorar sus condiciones profesionales y laborales y pese a lo que se haya podido decir estos días, seguiremos en esa línea. Entonces, claro, hay un revuelo y bueno, en la rueda de prensa que dan los árbitros me parece que sale un Diano Mayenco y sale Iturralde. Iturralde dice, no, si Sánchez Arminio no habló nunca del Real Madrid, claro. No mencionó a Florentino. No mencionó a Florentino en el Real Madrid. No dijo su nombre, pero todo el mundo lo entendió cuando dijo que ese presidente de un club que lleva 2 años sin ganar nada. Todo el mundo lo entendió. Son unas declaraciones gravísimas, porque Sánchez Arminio efectivamente predispone a todos los árbitros españoles en contra del Madrid porque era el enemigo frente a sus reivindicaciones. Fíjate que a veces se dice, para influir en los arbitrajes no hace falta no ya comprar, no pagar, no. Pero no hace falta que alguien te diga, haz esto, haz lo otro, o contra este, ¿vale? Sino basta con pues, designar al adecuado, que sepan bien. Bueno, pero aquí hubo una mención directa. Sí que hubo una mención a todos los árbitros diciéndoles, ojito que eso, el malo, el que nos ataca es este. Sí, eso pasó. Y luego posteriormente ya se produce esa negociación en la que Gaspar consigue básicamente lo que venían reivindicando, que es un aumento salarial y luego también el cambio en el método de designaciones, donde las designaciones pasa a ser
pasan a ser realizadas por un triunvirato entre un representante del Comité Técnico de Árbitros, en este caso Sánchez Arminio, el presidente, un representante de la Liga de Fútbol Profesional, que era López Nieto, y luego un tercer representante en el que se tenían que poner de acuerdo los dos, pero que en cualquier caso las decisiones, siempre en caso de duda o de discusión o de colisión entre los tres, prevalecía el mandato de Sánchez Arminio. Entonces ahí es donde cambia de esta forma el método de designación, que yo creo que está siendo bastante malo en este caso, porque ya todo lo podemos ver, incluso en estos días, las designaciones que tenemos que sufrir. Sin duda, sin duda. Y bueno, pues este ha sido un poco el resumen de todo lo que pasó. Vuelvo a insistir, es en ese año, es a partir de estos hechos, cuando Laporta reanuda los pagos. Eso es, porque hemos sabido que los pagos se producen en 2001. Hay gente incluso que dice que también que haya podido declarar a la Fiscalía que hay pagos anteriores a 2001, pero es cierto que en 2002, 2003 y 2004 no se producen pagos y se reanudan los pagos por parte de Laporta, que eso lo tendrá que explicar, en 2005. Después de todo esto que hemos contado, con Gaspar, después de que no levantara las alfombras, de que de alguna forma llegara a un acuerdo con Gaspar, pues todos podemos entender más o menos qué es lo que pasó por ahí detrás. Ya nos lo comentó Rafa Gómez de Parada en otro vídeo, pero lo vamos a volver a repetir porque creo que es relevante, cuando menos para hacer reflexionar a la gente, y es que efectivamente Laporta no desveló la auditoría externa de Gaspar, la due diligence, sí que lo hizo de forma sesgada Sandro Rosell en el 2010, cuando también le hace lo mismo a Laporta, no solo le presenta no solo le hace una due diligence, una auditoría, sino que le carga, ahora le carga, le denuncia para que ejecute el aval, o sea, le impone una acción de responsabilidad al presidente. ¿Acaso por 47 millones y correspondían como a 2,8 millones por cada miembro de la Junta de Laporta? Pero cuando Sandro dice, ya tenemos los resultados de la due diligence, de la investigación interna de las cuentas, de lo que hemos encontrado ahí. Hay unas declaraciones de Laporta, ¿verdad? Hay unas declaraciones de Laporta muy importantes, que son las que nos hizo mención Rafa, que es, le advierto a Sandro Rosell que puede poner en riesgo el prestigio y la historia del club. ¿A qué se refería? O sea, ¿qué podría encontrar Rosell en las cuentas, en la due diligence que estaba haciendo sobre las cuentas del mandato anterior de Laporta, para que se pusiera en duda el prestigio y la honorabilidad del club? Sí. No lo sabemos porque Rosell solo hizo una lectura de algunos casos turbios, que sí que son turbios, pero que tampoco eran menores, gastos de grandes cantidades, cantidades de cientos de miles en viajes a la Final Four de París por parte de directivos, o a la final de Champions de Roma, o por un concierto de U2, algunas tarjetas de crédito aquí con gastos raros, o lo del espionaje, lo de la factura. Pero nada más, y no la presentó públicamente, con lo cual nunca sabremos a qué se refería Laporta con aquello de que podía poner en riesgo el prestigio y la historia del club. Bueno, y hasta aquí la historia. Espero que os haya ayudado a encajar más cosas de lo que fue el inicio de este villarato y de cómo empezó a articularse pues todo un sistema que, bueno, creo que os vais haciendo la idea de cómo fue. ¿Algo más, Juanpa? No, nada más que añadir. Nos hemos quedado a gusto, ¿verdad? Contando toda esta batalla. Sin duda. Pues vale, pues hasta la próxima, que seguro que es igual de divertida que esta. Muchas gracias, Javier. A ti. Uno sobornando inspectores de Hacienda, el otro haciendo votar a camareros, casi todos untando al segundo del CTA. Ese es el percal.